Hola hermanos, el día de hoy, 23 de octubre del 2021, es sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario. Ay, Señor Jesucristo, se nos terminó la semana 29 del tiempo durante el año. Bueno, mañana domingo 30, 4 domingos más, pues, y se nos acaba el año litúrgico. Es definitivamente importante que vayamos comprendiendo que al ir terminando el año litúrgico, pues nuestra vida también debe entrar en un proceso de renovación, en un proceso de examen de conciencia profundo para ver cómo estamos llevando nuestra vida. Bueno, hoy es día de San Juan de Capistrano. Él nace en Capistrano, cerca de Nápoles, en 1386, en junio de 1386. Fíjense, es el santo de Europa, se le llama, el gran apóstol de la zona de Bohemia. Vamos, hay un montón de títulos que él tiene. Él, pues quiere ser franciscano desde muy pequeño. Su papá había estado de alguna manera ligado a la corte de Nápoles y entonces él, en su primer momento, lo que él quería era ser un abogado, ¿no? Se estudió precisamente para eso. Llega a ser, llamémosle, un jurista allá por 1412 y ya les digo, joven, porque tenía el utrusco iure, es decir, ambos derechos, el derecho canónico como el derecho civil. O sea que se desarrolló muy bien. Igual, fíjense, llega a ejercer el cargo de gobernador en la zona de Perugia. O sea que, vamos, es importantísimo él, pero cayó prisionero en una batalla y entonces, mientras estuvo preso, se puso a reflexionar muchísimo sobre su salvación, o sea, si realmente iba a alcanzar la vida eterna de la manera que llevaba y entonces decide dejarlo todo, tenía una carrera prominente, ¿no? Desde el punto de vista de la abogacía y decide hacerse fraile franciscano. Y entonces, desde el momento en el que entra en la orden franciscana, su vida da un vuelco completamente. Fíjense que se había casado, pero como no había consumado su matrimonio, pidió la dispensa, la nulidad del matrimonio, la nulidad del matrimonio, y eso fue así. Fue ordenado sacerdote un año después de haber pues llegado a la nulidad de su matrimonio y llegó a ser, fíjense, 3 veces vicario general de la orden franciscana. O sea, llegó a ser el superior. Su gran maestro en cuanto a la teología va a ser San Bernardino de Siena, ¿no? Bueno, fíjense, se vuelve un predicador itinerante, un predicador ambulante por todas partes, sobre todo en el este de Europa, porque estamos próximos, recuerden que 1453 es la caída de Constantinopla, y entonces ese ambiente difícil, de hecho él entró en mucho diálogo con los ortodoxos, tratando de lograr la unidad de los cristianos, y él buscaba la manera de hacer que todos los príncipes cristianos entraran en este ritmo de defender la cristiandad, de defender el cristianismo, sobre todo en Oriente, pero no se logró. Fue un gran diplomático, sin duda, era abogado de profesión y entonces, lógico, junto con su carisma, que era un extraordinario predicador, entonces él va haciendo de embajador, de nuncio en diferentes lugares. El Papa se lo pide, varios de los papas, Martín V, que con Martín V pues termina el gran cisma, ese es el Papa que va a dar paso, miren, le tocó vivir una época dificilísima, ¿no? Pero él, su amor y su fidelidad al Santo Padre no cambia. El que más se va a apoyar en él va a ser Calixto III, que es un Papa Borgia, ¿no? Que lo va a animar para que lleve adelante sobre todo un llamado a la cruzada para defender al cristianismo frente a los turcos. Pero bueno, ya saben, se le representa porque él, vamos, estará al frente animando a las tropas que van a enfrentarse contra Mohamed, es Mehmed, se llama, segundo. Y bueno, su trabajo es extraordinario porque el ejército cristiano era muy pequeño, muy, muy pequeño, en el sitio de Belgrado, y bueno, lograron triunfar. Lo que pasa es que la peste asoló el campamento y él va a morir producto de la peste un 23 de octubre de 1470. Perdón, de 1456, tenía 70 años, estoy pensando, se me va, de 1456. Para que vean, es un personaje interesante, ¿no? Ya les digo, fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690, el Santo de Europa. Así se le llamaba, por esa tarea y esa misión que él cumple de ser el gran predicador, el gran defensor, el gran, llamémoslo,
el que más llama a la conversión a todos los pueblos, sobre todo de la zona del este de Europa. Evidentemente hablamos en este caso de Polonia, bueno, de Austria, evidentemente, de Hungría, de Bulgaria, todos estos territorios. Él los recorrió de cabo a rabo, porque realmente fue un extraordinario misionero. Estamos en el mes de las misiones. Se nos olvida a veces que también nosotros estamos llamados a ser misioneros. Bueno, vamos. Las lecturas del día de hoy son un poquito largas, ¿eh? Ustedes tengan paciencia. La carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible, cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmos humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte, a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hombre, y este pedacito no lo habrá escrito Juan. Sí, porque parece, ¿no? Vuelve una y otra vez sobre el mismo tema. La comparación entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Es dejarnos llevar por la fuerza del Espíritu o dejarnos conducir por la fuerza del pecado, por la carne que lleva al pecado, el cuerpo que lleva al pecado y por lo tanto lleva a la muerte. Y fíjense la palabra que más repite Pablo en estos 11 versículos, la palabra desorden. Ustedes dirán, bueno, yo soy un poco desordenado y créanme que en serio que tengo aquí un desorden ahorita, pero tengo un montón de papeles y de copias. No se refiere a eso, hombre, se refiere a eso, piénsenlo, que es desorden. Un desorden es que usted no tiene orden, que no tiene un norte, que usted no tiene clara la meta. Una persona que fluctúa de una cosa a otra y va cambiando y le da tanta importancia a esto, la misma importancia a aquello, al final esa persona vive completamente destruida, ¿no? Pues está camino a la muerte, va conduciendo, dejándose conducir, insisto, a la muerte. Mientras que el que vive según el Espíritu es ordenador. Claro que sí. El Espíritu de Dios, miro algunos grupos que estamos llenos del Espíritu, es un relajo aquello, que ¿cuál va a ser eso? Los carismas, no, aquí lo que importa es la persona que salga ahí y haga y hable en lenguas y no sé qué otras locuras, nada de eso, ¿no? Cuidado, que es posible la glosolalia, claro que sí, pero no para provecho del que tiene el don de lenguas, sino para el bien de la comunidad. Todo contribuye al bien de la comunidad, hay un orden en esto, hay diferentes carismas, pero el Espíritu los unifica. Entonces, los que viven de manera desordenada y egoísta, para mí la clave es lo que está en el centro, ¿no? No pueden agradar a Dios. Pues, esta es la clave de todo, si me lo permiten. Esa es la clave de todo. Pero ustedes, dice Pablo, no llevan esa clase de vida porque ustedes viven conforme al Espíritu. Yo leyendo esto decía, a veces no. Tengo que admitirlo que a veces no. O sea, nos cuesta esto, vivir según el Espíritu, vivir en el carisma de la unidad, en el carisma de la diversidad que nos lleva a ser cada vez más y mejor iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Hombre, cuesta. Librarnos del pecado cuesta. Pero para librarnos del pecado y de la muerte, envió Dios a su Hijo. Y fíjense, lo volvió como nosotros. Me encanta este verso. Tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. Qué interesante, qué profundidad está. Esto es la cristología, ¿no? Y la antropología en el fondo también. Por eso Pablo nos lo hace ver. Dios condenó
el pecado, condenó a muerte el pecado en la humanidad de Cristo. Porque en el lugar donde debíamos habernos perdido todos, más bien nos hemos encontrado. Pero necesitamos conversión. El Evangelio de hoy, Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, la lectura de los acontecimientos dolorosos. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Verlo como un castigo o verlo como una oportunidad de conversión? Todos estamos viviendo situaciones difíciles, no por el producto de la pandemia. Claro que sí, lo estamos viviendo. Pero también nos damos cuenta que incluso con cada muerte hay una llamada de atención sobre cómo estamos llevando adelante nuestra vida. Las crisis que vivimos, las crisis sociales, las crisis naturales que vivimos, los problemas naturales, nos están llamando la atención para que nos demos cuenta. Sino es una oportunidad para que también dejemos que el Señor mueva un poquito la tierra a nuestro alrededor porque no estamos dando fruto, y para que abone con el don de su Espíritu, el don del Espíritu de la libertad, el don del Espíritu de la consagración, para que podamos dar fruto. El Señor es misericordioso, nos da una oportunidad más. ¿Sabremos aprovechar esa oportunidad? Les invito a hacer oración. No es la primera vez que vienes y que la higuera muestra sus hojas arrogantes, verdes, grandes, ásperas, sin fruto, engañándote. Sabes que ocupa terreno fértil, que sudaste y te deslomaste cuidándola, para que diera los higos mejores, inútilmente. Y aunque tienes ganas de cortarla, tu corazón hortelano se resiste. Le cavarás la tierra, le echarás abono nuevamente. Déjala un poco más. Déjanos un poco más. Déjame un poco más, Señor, y cuídame. Amén. El Señor esté con ustedes. Te bendiga Dios por intercesión de San Juan de Capistrano, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Hey, hombre, llegamos al final de esta semana, así que feliz fin de semana para todos.